Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, saludamos cordialmente al doctor Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la Revolución Ciudadana, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Hay varios temas. Y quisiera comenzar, asambleísta, con un comentario suyo sobre lo que aconteció a la medianoche de ayer, esta formulación de cargos contra el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Hay quienes dicen que esto es un golpe para uno de los hombres fuertes del correísmo o de la Revolución Ciudadana. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Un cordial saludo a todos los televidentes a nivel nacional. Muchas gracias por la invitación. Es muy difícil conseguir medios nacionales en las actuales circunstancias que está viviendo el país. Y ahí precisamente coincido en que se ha generado un modelo de persecución en el Ecuador. Tanto es así que ayer a medianoche, un tema no usual, yo no he visto salvo en casos de flagrancia, que se pueden llevar adelante audiencias y más aún en la Corte Nacional a la medianoche. O sea, me extraña sobremanera y de lo que sé no existen mayores elementos. El principal elemento que se ha dado con respecto al caso de Fernando Alvarado es que él ha sido secretario de Comunicación. Pero hay un tema de supuesto peculado por el manejo de las denominadas sabatinas. Eso entiendo que se está investigando, pero esos no fueron los elementos de convicción que se presentaron ayer por parte del fiscal para pedir esas medidas. El principal elemento de lo que yo conozco, no tengo mayores detalles, es que por el hecho de haber ejercido una función pública se le da una medida cautelar, cuando se debía haber probado, comprobado o por lo menos dentro de la indagación haber presentado algún elemento de convicción que evidencie algún acto irregular. Ahora, y eso no se ha dado, de lo que conozco. No tengo mayores detalles porque se lo dio apenas hace 6 horas atrás. Claro, pero el tema no solamente es con Fernando Alvarado, ya hay también una medida cautelar contra el expresidente Rafael Correa. ¿Qué les hace pensar a ustedes esto dentro del contexto político ecuatoriano? Mire, desde hace rato se perdió un Estado constitucional de derechos. Fíjese quiénes son los que están haciendo todo este proceso de juzgamiento dentro del ámbito judicial. Primero, un Consejo de Participación Ciudadana transitorio puesto a dedo, y este consejo que fue puesto a dedo, lo que ha hecho es, en las diferentes funciones que rigen el Estado, es poner a funcionarios encargados a dedo también, con una sola clara consigna: perseguir al gobierno de Rafael Correa y a sus funcionarios. Entonces, nosotros, por supuesto, recurriremos a las cortes internacionales una vez que este oscuro momento que está viviendo el Ecuador da cuenta de que hay una justicia secuestrada, ahora sí secuestrada, por un poder político que tiene clara consigna de perseguirle a Rafael Correa y a todo lo que huela al gobierno de Rafael Correa en sus 10 años anteriores. Entonces, es lamentable lo que estamos viviendo. Vamos a un tema específico de la Asamblea Nacional. Se aprobó la ley de fomento productivo. Sin embargo, ha habido ciertas críticas por cómo se aprobó la ley y quienes votaron a favor y en contra de la ley en esta votación un poquito rara, por segmentos, por partes. Al final, el gobierno obviamente pondera el valor de la ley de fomento productivo. Lo ha hecho también el propio alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, los sectores productivos. ¿Y por qué ustedes no apoyan o no valoran la ley? Mire, hay temas que son de forma y son de fondo. Usted bien lo ha mencionado, Fernando. De forma, vemos cómo el veto tuvo 2 alcances. El último alcance con fecha 21 de julio, fechas en las cuales el presidente Moreno estaba fuera del país y él firma el documento. O sea, no se entiende cómo puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y también son una serie de textos que se han ido modificando en función de los alcances que tiene el veto. Y esas modificaciones seguramente lo único que evidencian es que no existe un norte dentro del gobierno dentro del punto de vista económico. Yo creo que trataron este tema más desde una visión empresarial que desde el punto de vista macroeconómico y de lo que necesita una economía para poder avanzar. Pero este sería un salvavidas, dicen, por lo menos hasta fin de año, para poder de alguna manera ajustar la economía y
y el déficit que existe en el país, sobre todo en el tema financiero. Sí, pero el Ecuador no puede vivir de salvavidas en salvavidas. Fíjese, ha pasado más de un año y medio prácticamente, y recién se plantea una propuesta económica. Y más resulta que esa propuesta económica es coyuntural, porque no es, salvo dos temas estructurales a nivel macroeconómico, que también limitan la capacidad del Estado de poder emitir sobre todo deuda interna, pero no veo un norte, cuáles son las capacidades reales que le da esta ley con la finalidad de poder cumplir con un objetivo. Si ustedes revisan, el nombre de la ley es la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Yo no creo que esta ley cumple con esos 5 o 6 objetivos. Si ustedes quieren verlo, yo lo tengo dividido en tres aspectos. Un tema que tiene que ver con remisiones. Esta es la remisión más grande de la historia del país, y sobre todo lo que está en juego son alrededor de 2.000 millones de dólares para las 50 empresas más grandes que existe el país. No y aquí encuentro una contradicción, Fernando. Pero no se hizo lo mismo, y ahí quiero insistirle, no se hizo lo mismo en el gobierno de Rafael Correa. También hubo una remisión de intereses. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? ¿El monto? No, ¿El procedimiento? Son dos elementos básicos. El primero es el contexto en el cual se dio esa remisión. Fue en el año 2015, el precio del barril del petróleo, $20. Las proyecciones en la economía eran de decrecimiento. Ecuador decreció algo así como 2 puntos en aquellas épocas. La situación actual es diferente. Un precio del petróleo de $70, en el presupuesto está en 41.92, es decir, tienen $30 en exceso sobre lo presupuestado, y la proyección de crecimiento de la economía es superior al 2%. Primero, un contexto diferente. Segundo, las condiciones que se plantean o que se plantearon en el 2015 son muy diferentes a las actuales. Aquí se supone que necesitamos una remisión porque el Estado necesita liquidez, necesita recursos, pero yo no entiendo, y esas son parte de las contradicciones de esta remisión. Se les está dando primero 90 días a las empresas más grandes y después 2 años para que se puedan pagar los que facturan menos de $5 millones. Es decir, si es que había una necesidad de recursos, de inyección de dinero desde aquellas personas que tienen deudas pendientes, se debía haber procurado cobrar de manera inmediata. Eso lo hicimos en la ley anterior, se les dio solo 60 días plazo a quienes querían acogerse a la remisión. Aquí se da desde 90 días hasta 2 años. Entonces son las contradicciones que uno no entiende, y nuestra propuesta iba en el sentido de que aquellos que ya se beneficiaron de esa remisión del 2015 no se puedan volver a beneficiar en esta remisión. Es decir, ¿no le ve futuro a usted, usted a esta ley ya aprobada, es decir, para cumplir los objetivos que lo incluyen en el propio nombre de la ley? Yo no creo que tenga los elementos necesarios para que el Ecuador pueda proyectarse hacia el futuro. No veo un norte. Ecuador está a la deriva desde el punto de vista económico también. Hay temas tan complejos. Imagínense ustedes, se da incentivos, por ejemplo. En el tema de incentivos se plantean incentivos, y aquí también hay contradicciones. Lo que se busca es atraer inversiones, esa es parte del título de la ley. Pero se generan incentivos de 8, 10, 12 y hasta 15 años a aquellas empresas que están domiciliadas en paraísos fiscales. Es decir, ¿qué empresario va a traer sus capitales al Ecuador cuando se le abre el beneficio de poder darles hasta 15 años de no pago del impuesto a la renta, si igual mantienen sus capitales en el extranjero? Entonces, por ejemplo, si es que se quería traer inversiones, había que darles o negar la posibilidad de que esos capitales estén en paraísos fiscales, porque son regímenes impositivos menores a lo que tenemos en el Ecuador. Son contradicciones. Habrá posibilidad de seguir hablando sobre estos temas. Gracias al doctor Juan Cristóbal Lloreda, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Hacemos una pausa. Al volver estará con nosotros Jorge Llanes, presidente de la Unión de Transporte Urbano de Quito, para hablar de la posibilidad de la eliminación del subsidio de los combustibles. Ya volvemos.